El título para hoy día es El Redentor de Job. Versículo de memoria está en Isaías 53:4 y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este versículo lo vamos a ver luego, pero vamos a empezar con este versículo, Isaías 48:13. Isaías 48:13 dice: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Dios se presenta como el Creador. Juan 1:1-3 presenta algo especial. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí se nos presenta en una forma especial un personaje. ¿Cuál es ese personaje? El Verbo. El Verbo, el Verbo, el Verbo. Lo dice 3 veces. ¿Qué de especial hay en ese Verbo? Ese Verbo en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde el comienzo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el final, lo que sobresale es, aquí está el Dios creador. El Dios creador. Pero Job tiene algunas palabras acerca de eso. De un Dios poderoso, de un Dios que es el creador de los cielos y la tierra. Y miren, ¿qué se preguntó él? Job 10:4-5. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos? Como decirle a Dios: ¿qué sabes tú de la humanidad? ¿Has sufrido como la humanidad? ¿Qué sabes tú de mi problema? ¿Realmente has sentido? ¿Tú te puedes poner en mis zapatos? ¿Tú te puedes poner en mis zapatos? ¿Tienes acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Mira cómo estoy sufriendo. ¿Podrás sentir tú eso? ¿Podrás sentir tú eso? Siendo Dios, siendo todopoderoso, siendo el creador de los cielos y la tierra, tú estás en otra esfera. Nosotros estamos en una esfera de sufrimiento. En una esfera que, ¿cómo vas a sentir? Y desde el principio la respuesta de Dios fue especial a esta pregunta. Fue muy, muy especial. Miren estos versículos. Juan 1:1-3, y ahora vamos a Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lucas 2:11, miren lo que dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Otro versículo, Mateo 4:2, miren lo que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo
hambre. ¿Qué nos dicen estos versículos de este Dios creador, de este Dios que hizo los cielos y la tierra, poderoso, omnipoderoso? ¿Qué nos dice estos versículos ante esta pregunta, estas preguntas de Job? ¿Puedes ponerte en los zapatos de los hombres? ¿Qué nos dicen estos versículos? Pienso que Jesús pasó por algo que un humano no puede pasar. Ningún humano puede dejar el poder, digamos, porque el poder es lo que al humano le gusta. Ningún humano puede dejar un poder así y hacerse tan humillado como Dios ha hecho de humillarse hasta que lo escupieran. Imagínense ustedes. Dios ha sido poderoso, creador de los cielos y la tierra. ¿Y qué hizo Él? Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Se puso en nuestra condición. Se puso en nuestra condición. Ante esta pregunta, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Sí, yo puedo ver. Porque yo me puse en tu condición. Yo me puse en tu condición. Dice, fue hecho carne. ¿Cómo fue hecho carne? Miren lo que le dijo aquí en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Fue hecho carne, nació aquí en la tierra, nació en la tierra. Luego, ¿qué? Y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, tuvo lo mismo que nosotros, las mismas cosas. Por ejemplo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó con él? Tuvo hambre. O sea, él estaba igual que nosotros, sí. Ante estas preguntas de Job, sí, yo sé lo que es el ser humano. Yo sé qué es lo que es el ser humano. Y como él tuvo hambre y como él estuvo con nosotros mucho tiempo, entonces vimos qué cosa, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermano, y la Biblia nos dice que lloró en el templo y también con Lázaro. Y a la vez, antes de pasar la prueba, antes de ser arrestado, se arrodilló y sudó sangre, dice, o gotas de sangre, dijo Elena de White, pidiéndole a Dios que pasara la copa. O sea, tuvo también ese sentimiento de miedo, de no me hagas pasar eso, de humano. Ese sentimiento de humano, ese sentimiento que nosotros sentimos. Entonces, esta pregunta, ¿ves tú cómo ve el hombre? Sí. Yo lo estoy experimentando. Eso fue una de las cosas que a mí me gustó mucho de la lección. Porque te hace pensar que sí, Jesús se ahumanó por ti. Y que cuando nosotros decía la lección que cuando pasamos por diferentes problemas, que enfrentamos situaciones y nos preguntamos lo que hizo Job, la respuesta es sí. Él pasó por eso. Él sufrió como humano para que nosotros entonces podamos vencer. Y por eso, porque Él vivió como un ser humano, Él nació como un ser humano, Él tuvo hambre, lloró, Él tuvo angustias. Él, ¿qué cosa? Es un Salvador, que es ¿quién? Cristo, el Señor, es nuestro Salvador, por esas cosas. Por esas cosas. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, yo sé cómo estás sufriendo. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé qué ha pasado contigo. No solamente soy un poderoso, un creador. No, yo he sufrido. Por eso Isaías 48:17, el versículo que sigue a nuestro versículo inicial dice, así ha dicho Jehová. ¿Quién es ahora? Nuestro Redentor.
Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ese es nuestro Dios. No solamente es el creador de los cielos, del universo, no solamente es el todopoderoso, no solamente es aquel a quien debemos adorar continuamente, sino Él es que nuestro creador y es nuestro redentor, nuestro salvador. Ha venido a vivir como nosotros para salvarnos. Ahora miren lo que dice Job 19:25. Esa era la esperanza de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Con esa fe en Jesucristo, Él finalmente pudo decir, ¿qué cosa? Mi Redentor. Yo sé que mi Redentor, mi Salvador, es esa persona que ha venido a vivir como yo. Es que Dios había prometido. Dios había prometido, va a venir. Y él estaba seguro de eso. Y yo sé que mi Redentor. Yo sé que mi Redentor. Por eso Jesucristo vino a sentir lo que estamos sintiendo. Pero aquí Job dice algo especial. Con fe, viendo el futuro, viendo las cosas importantes. Miren lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo tengo un Redentor que está vivo. Yo tengo un Redentor que no está muerto. Cuando nosotros leemos la lección de esta semana, encontramos unos versículos especiales acerca de eso. Marcos 8:31, miren lo que dice. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales y sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lucas 24, 6 y 7, miren lo que dice. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Yo sé que mi Redentor vive, pero era necesario ¿qué? ¿Qué era necesario? Ahora, esto es interesante. Si nosotros leemos los dos versículos, ¿qué nos damos cuenta? ¿Qué nos damos cuenta? Algo importante. Miren lo que pasa. Al comienzo, miren, Jesús comenzó a enseñarles que le era ¿qué cosa? Necesario. Y después que Él murió y resucitó, ¿qué sucedió? Acordaos. ¿Acordaos de qué? De lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo ¿qué cosa? Es necesario. ¿Y qué era necesario? Algunas cosas interesantes, pero aquí lo que recalca es, era necesario que sea muerto, que sea ¿qué cosa? Crucificado. ¿Por qué era necesario que sea crucificado? Miren lo que dice Romanos 5, 12. ¿Cuál era el gran problema del ser humano? ¿Qué es lo que dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Teníamos un problema. El problema es la muerte. Segunda Timoteo 1:10, miren lo que dice. Esto es algo especial.
pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, ¿quién? Jesucristo. ¿Qué dice? El cual quitó, ¿qué cosa? La muerte. ¿Y qué? Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Era necesario. Porque nosotros tenemos el problema de la muerte. Todos estamos listos para morir, la muerte eterna. Y Jesucristo se hizo hombre, se hizo humano. ¿Para qué? Para quitar la muerte. Para quitar la muerte. O sea, para dar una oportunidad al ser humano para que viva eternamente, para solucionar el problema de la muerte. Hay algunos que dicen la muerte no tiene solución, pero sí tiene solución. Sí tiene solución. Y aquí está, el cual quitó la muerte. Hebreos 2, 14 y 15, miren lo que recalca. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo. Era necesario que Él muera. ¿Para qué? Para destruir a él que tenía al imperio de la muerte. Hermano Armando, si recordamos los primeros capítulos de Job, cuando se presentan todos los representantes de todos los mundos, de toda la creación de Dios, y Satanás va representándonos a nosotros, usurpando ese poder que yo no le he dado. Por lo menos yo no quiero que Él me represente a mí allá. Bueno, Él fue a representarnos allá todos. Todos los representantes de toda la creación de Dios eran testigos de lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaban siendo Dios acusado por querer tener la adoración, la gloria, que todos le honremos, que estábamos debajo de una ley, 10,000 cosas. Y es increíble ver cómo ese Dios grande, omnipotente, dice, no importa, vamos a dejarlo, que el tiempo lo mostrará. Y Él, siendo el Dios, se hace carne. Viene, padece, se hace hombre, sufre la muerte, está ahí en una tumba, pero después vence sobre ella y resucita. Se acabó, Satanás. No tienes más oportunidad. Tu poder hasta aquí llegó. Ahora, cuando nos presentamos ante el Padre no ve a Victoria, no ve a Armando, no ve a ninguno de nosotros. Ve a su Hijo, ve a Jesús y nos da la esperanza de vida eterna. Imagínense esa situación. Por eso Él dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y qué más? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Vino a quitar la muerte y sacó a la luz la vida y la vida eterna. ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo! Y por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Cristo da vida eterna. Amén. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es una oportunidad de vida eterna para nosotros. Es una oportunidad de vida eterna. Por eso, pero el versículo no termina ahí. Dice, le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Padecer mucho. No solamente era el problema de la muerte, no solamente es morir como un accidente, ¡pap!, no sientes nada, sino Él tuvo que padecer mucho. ¿Y cómo padeció mucho? Miren estos versículos, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren cómo vivió él.
¿Cómo vivió? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vino a padecer mucho. Vino a padecer mucho. Pero este versículo todavía no refleja lo que padeció. ¿Qué es lo que Él hizo por nosotros? Isaías 53, 4 al 5, miren lo que dice. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. Pues si nosotros leemos este versículo y lo leemos 2, 3, 4, 5 veces, ¿qué encontramos en este versículo? ¿Qué encontramos en este versículo que nos hace expresar nuestra admiración a Dios? No solamente Jesús cargó mis pecados, mis transgresiones, sino la de todo el mundo sobre Él. Entonces eso para mí es algo que nuestra mente no puede entender. El sufrimiento, ¿se imaginan? No solamente el mío, sino el de todos, que Jesús cargó en la cruz por nosotros. Todos los que vivieron, los que vivimos y los que vivirán. Completo. Pero no solamente eso. Si ustedes cambian y ponen su nombre aquí, si pongo yo mi nombre, ciertamente llevó, ¿qué cosa? Mi enfermedad. Y sufrió mis dolores. Y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo que yo merecía fue sobre Él, y por su llaga yo fui curado. Amén. ¡Qué maravilla! Hermano Armando, esto todo lo que nos es tocaba lo que nosotros no pasar, podemos entender como humanos acerca del amor de Dios. Cómo Él tiene misericordia de nosotros. Cuántas veces hemos herido el corazón de Dios, y no solamente el de Dios, de muchas personas que han pasado por nuestras vidas en una u otra forma, queriendo o sin querer. Señor, ¿cómo puedes tener misericordia de un ser humano que se ha rebelado contra ti, que te ha negado tantas veces, y aún así tú dices, mas Él herido, yo fui herido por tu pecado, victoria por tu rebelión, pero el castigo de esa paz fue sobre Él, y hoy tú puedes decir, tú eres libre, tú estás curada, no importa qué haya pasado antes. Yo no miro el pasado, yo miro después de que te encontraste conmigo. Y ese es el Jesús. Ciertamente, en un segundo Él podía decir, no, yo no tengo por qué sufrir esto, me voy. Yo soy Dios, porque Él siempre fue Dios. Sí, porque era inocente, no, era inocente. Él era inocente y fue hasta el final, y sí sufrió muerte, y muerte de cruz. ¿Por quién? Por ti y por mí. Solamente por amor a nosotros. Solamente por amor a nosotros. ¡Qué maravilla! Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todavía añade lo siguiente, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de quienes, de todos nosotros. Amén. Ese es el Dios de amor. Amén. Ese es el Dios poderoso, que lo único que hace es, de tal manera amó Dios al ser humano. Ese es nuestro Dios. Para que todo aquel que Él crea. Amén. Hermano, yo creo que lo más interesante y más bonito de esto que aprendemos es de ponerlo en práctica, de saber de que ese Dios cada día nos cuida, cada día nos lleva, nos trae, nos ha traído aquí hoy, nos da vida. No solo eso, ese mismo Dios está preparándonos para
nuestro viaje que queremos ir para allá. Amén, amén. Y miren todavía lo que dice Filipenses 2, 6 al 8. Miren lo que dice. El cual siendo en forma de Dios, lo maravilloso de Dios es esto, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a quienes, a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay palabras para expresar esta maravilla. Razón Job dijo la semana pasada, en la lección de la semana pasada, cosas maravillosas ha hecho Dios por nosotros. Cosas maravillosas. Cristo sufrió solamente porque nos ama. Solamente por amor. Nada más que por amor. Miren lo que dice Juan 12, 30 al 32. Añadiendo a eso, respondió Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Solo por causa de ustedes, porque les amo tanto. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 19. Miren lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Qué necesitábamos? Que nos reconcilie al mundo. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Por eso era necesario que Él esté con nosotros, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque no nos toma a los hombres sus pecados, otra cosa más interesante sucede. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se acabó, como dijo mi hermana, se acabó Satanás, se acabó sus acechanzas, se acabó que él estaba diciendo que Dios, 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 y Dios nomás es un Dios poderoso que quiere obligarnos a adorarle. No, no, no. Se acabó eso. Miren lo que dice la hermana de Huay. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Y había declarado que mientras que el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Entonces se vio que para salvar una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar. Hermano, y hay que recordar que Él escogió la peor de las muertes en un madero. Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, dice, maldito aquel que muere en un madero. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que vio que para salvar una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar. Imagínense qué calidad de Dios tenemos. Qué calidad de Dios tenemos. Dispuesto a todo para salvarnos. Dispuesto a todo. Pero este versículo no termina aquí. Miren lo que dice. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó. ¿Por qué? Porque si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré Amén. a mí mismo. Bueno, Armando,
Yo me puedo tratar de imaginar el dolor de Jesús como el creador, cuando el hombre pecó y se abrió esa distancia, esa separación entre su creación y Dios, y había ese abismo tremendo. Él toma la decisión por sí mismo, nadie lo presiona, yo me ofrezco porque amo tanto a mi creación, y vemos como la cruz de Jesús, con Jesús ahí, hace el puente que nos une nuevamente al Padre. Nosotros delante del Padre estábamos completamente condenados, no había nada, pero en este momento nosotros ya no somos los que el Padre ve a Jesús. Por eso siempre mi llamado es para nosotros, para los que nos están escuchando por internet. Nunca pienses que has llegado tan lejos donde el amor de Jesús no te pueda alcanzar. Nunca pienses que has hecho algo que Él no pueda perdonar. Siempre hay esperanza para nosotros, la esperanza que Él nos trajo. Y más en esta época que el mundo está celebrando Navidad, no pensemos en Navidad como eso, sino el más grande regalo que el Padre nos dio a través de Jesús, la salvación eterna. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Mis hermanos, ojalá que le aceptemos con todo nuestro corazón. No importa, como dice mi hermana, qué es lo que pasa con nosotros, pero Él está dispuesto. Y Él nos pide, dame, hijo mío, tu corazón. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entregarle.